Bendiciones, hermanos Pues, amados. Hoy estoy con Mario. Él es un hermano de España. ¿En qué parte de España estás tú, Mario? bueno, ahora mismo en Madrid. En Madrid. Él es un hermano de Madrid. Él tiene una experiencia especial que tuvo con Yeshua Hamashia, con Jesucristo, como lo conocen muchas personas. Y él va a contar su testimonio. Entonces yo hoy soy solamente moderadora. Entonces puedes empezar, Mario, cuando quieras. Vale, pues, ¿cómo empezar? Bueno, pues yo creo que para empezar debería hablar un poco, solo un poco por encima, tampoco demasiado, pero lo normal. Es una persona bueno, o sea, siempre he tenido esa creencia en Dios, pero hay que discernir entre creer con fe y creer que yo creo que es trágicamente lo que más se da últimamente, bueno, desde hace un tiempo ya, que es creer sin fe. Y bueno, siempre cuando somos pequeños, bueno, dependiendo de dónde nace cada uno, a lo mejor uno nace en España, donde hay mucho catolicismo, a lo mejor otro nace en una cierta parte de Latinoamérica, donde hay más, yo qué sé, luteranismo o otra más religiosa, que a mí no me gusta ninguna, pero por si acaso lo comento. Que dependiendo de cada una, pues uno va tomando ciertas conductas o creencias de las propias religiones, y eso, quieras que no, pues acaba afectando a lo que uno cree realmente. Entonces, lo que aquí se enseña, por ejemplo, de catolicismo y demás, lo mismo, no es exactamente lo mismo que se predica en otras partes del mundo. Y a eso es lo que yo llamo creer sin fe, porque tú cuando vas añadiendo características de religiones, pues al final las religiones siempre te van a ir arrastrando fuera de la palabra pura de Dios. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es creer de todo corazón en la situación en la que se da ante Dios, como todos, que todos hemos hecho mal alguna vez en la vida, y luego darse cuenta de que tenemos Se un te Dios fue que el es muy audio. grande. Se te fue el audio, Mario. ¿Perdón? Ya, ahora está No, yo bien. está. Se te Bueno, fue un poquito el audio en ese momento, pero ya está bien. Ajá, bueno, continúa. va. Bueno, todos, no sé, bueno, retomando, todos hemos cometido mal alguna vez. Sin embargo, las buenas noticias son que tenemos un Dios muy misericordioso, muy noble, muy bueno, y que realmente nos ama con todo su corazón. Y hay que cumplir las promesas que se hizo en Isaías 53, por ejemplo, y nos dio una parte de sí mismo en sacrificio, que es nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret, como Amén. quieran llamarlo. Ahí, dependiendo de donde nace cada uno, tiene su propio lenguaje y lengua para nombrarle como tengáis que llamarle. Pero el significado es lo mismo, que es Dios manda a su Hijo, su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret, para morir por nosotros y darnos vida eterna y estar con Él para siempre. Y eso es un regalo gratuito, que no es ningún tipo de préstamo que hay que pagar mensualmente ni nada de eso. Es un regalo puro y de corazón, que eso te lo hace. ¿Quién te lo va a hacer si no es tu Padre, que es Dios? Amén. Bueno, Así es, Mario. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La religión no te muy bien. salva, solamente la sangre que derramó Él una vez y es un sacrificio perfecto y es lo único que realmente te salva. Ninguna religión te salva. Exactamente, Estoy totalmente de exactamente. acuerdo contigo. Pues, pues retomando lo que venía diciendo, creo que hay mucha gente que, dependiendo de las enseñanzas de la Iglesia, cree en Jesús, pero no cree con fe, porque creer con fe es no depender nada más que en la creencia con fe de que Jesús te ha salvado. Entonces, si tú, por ejemplo, pongamos catolicismo, pues si eres católico lo tienes más difícil que alguien que con leer la Biblia y centrarse en fe en Jesús, pues ha creído de corazón. No es lo mismo creer de corazón que que creer de oídas, de palabra, o de lo que te va diciendo un pastor en una congregación, una iglesia, por ejemplo. A eso llamo creer sin fe. A eso lo llamo yo creer sin fe. No me hagan caso si no quieren, pero
Yo lo llamo eso, creer sin fe. Y yo quería sin fe, en ese caso. ¿Cuándo? Pues toda mi vida, desde que fui pequeño, nunca, aunque yo nunca fui a una congregación católica, sí que tuve así la asignatura de religión de pequeño, sí, pero nunca fui bautizado en iglesia católica, en nada de ese estilo. Ajá. Y siempre me quedó ese resquemor espiritual, porque yo siempre he creído en Jesús y en Dios de todo mi... No voy a decir todavía de todo corazón, pero creía, en mi interior yo sabía que existía. Y pasaron muchos años, ya ahora mismo rondo la veintena más o menos, y pasaron muchos años de yo tener ciertas dudas, decir, ¿y será esto? ¿Y será lo otro? ¿Qué rama es la verdadera? Porque yo siempre quise leer la Biblia más antigua y no lo he encontrado. Siempre he encontrado a Reina Valera no sé qué, Purificada no sé cuántos, en 1960 tal, bueno, un lío. Hasta que empecé a leer la Biblia, bueno, ¿cómo se dice? La tengo aquí. Se me olvidado cómo se dice la palabra, aquí, interlineal, eso. Ajá. La Biblia interlineal. Del hebreo al español. Bueno, en mi caso es el del griego, que es interlineal, se traduce cada palabra superpuesta del castellano, o sea, del griego al castellano, tal cual, y del hebreo. O sea, están las dos en el libro. Lo recomiendo mucho porque ahí se ve que en varios fragmentos no está bien traducido, o bien se hizo aposta, o bien se tradujo mal sin creer. Y hay muchas partes muy importantes que están tergiversadas, digamos. Sí. Y aquí a lo que, ya habiendo hablado un poco de mí, de cómo era yo en torno a mis creencias, pues se va a tocar el tema que es, bueno, la fe. Yo personalmente, o sea, no quiero dar detalles personales, pero sí que he tenido mucha muerte en mi familia. He tenido, o sea, he pasado de tener una familia numerosa a básicamente estar yo y un familiar más, o sea, literalmente. O sea, todo lo demás, pues ya no, tristemente, pero así es la vida y no pasa nada. Sí. Y hubo una temporada, sobre todo entre el año 2021, 2022, 2023, porque yo tuve este sueño que ya sé que es lo importante, pero hay que sentar las bases de esto, pues no voy a hablar. Ya, no hay problema, no hay problema. Sin exponer las cosas, obviamente. Claro, no hay problema. Pero estos 3 últimos años que dan la casualidad que son los años en los que se comienza la pretribulación, que fueron años en los que hubo cierta enfermedad que todos sabemos que no podemos nombrar aquí, ciertas agujas que nos pusieron, bueno, a mí no, pero que les pusieron a mucha gente, y bueno, o sea, un tema global totalmente. Bueno, no voy a comentar más, yo creo que todos nos hacemos... Sí, todos conocemos la situación. Sí, pues eso, pues fueron unos años difíciles, sigue para mí, en general. Y empecé a tocar un poco el tema de escuchar la Biblia y demás, aunque no era algo rutinario, ni mucho menos, fue a lo mejor muy de vez en cuando, cosas así, nada serio, ¿no? Algo que dices, bueno, como nunca lo he hecho, pues venga, voy a hacerlo por primera vez. Y en fin, pues empecé escuchando, viendo algunas películas que otras sobre Cristo, y empezaba a tener yo esa pequeña lucha interna. Yo creo que todos los que buscamos a Jesús y a Dios empezamos a tener, ¿no? Que es como ese vislumbrar de lo que es verdad, de lo que dice tu corazón, de lo que dice la Biblia, desenredar la maraña de líos, ¿no? que te va poniendo la vida, y dices y yo creo que todo empieza cuando te vas preguntando, porque yo me lo pregunté, pues dije, si han muerto muchos familiares o amigos en estos últimos años, joder, ¿qué impide que sea yo el siguiente, ¿no? Básicamente, digo, ¿a dónde voy yo? Esa fue la pregunta que bueno, nos lleva achacando a todos los humanos desde siempre, pero me achacó a mí en ese momento. Y ahí es cuando empecé a buscar a Dios y
nada serio, no os penséis que estaba yo ahí horas y horas, yo sigo estudiando, o sea que era algo muy pasajero, pero fijaos, como estamos en los últimos tiempos, fijaos lo generoso que es Dios, que hasta conmigo, que yo no tenía fe de corazón, ya lo digo, lo puedo garantizar, que Sí, teniendo tan poca fe con lo mínimo que le pides, te va poniendo en su camino. O sea, él no no se te pone directamente en tu camino hasta que si bien lo necesitas de todo corazón, sino que él te va poniendo pequeñas migajas como en el cuento ese de Hansel y Gretel, que te va guiando, bueno, te va guiando entre el bosque, digamos, y al sí. final lo vas encontrando. Bueno, tocando ya el tema del sueño, esto pasó, creo que pasó el 20 de noviembre o por ahí, más o menos, del 2023 aproximadamente. Ajá. Y fue una fecha en la que o sea, yo realmente estaba mal, no digo anímicamente, sino que mal en el sentido de que había perdido mucha fe y decía, me da tontería todo, bla, 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 o sea, que para qué, que yo no lo veo claro, no le veo sentido, porque había muchas cosas que dudaba yo. Y es algo que no, como un puzzle te falta la última pieza por encajar, pero la última pieza que te falta por encajar es de otro puzzle completamente diferente. Pues y luego dices, ¿para qué voy a construir este puzzle si no me va esta pieza? Bueno, pues algo Claro. parecido, pero con la fe, digamos, ¿no? Ujú. Y fue en esta temporada que tuve una temporada muy mala, que no quiero detallar en detalle, o sea, no quiero, pero fue una época donde había mucha rabia en mí, mucha tristeza, no sé si llamarlo cólera, pero mucha rabia, digamos, ¿no? Mucha injusticia, Amargura. muy raro, Amargura. ¿no? Muy grave también. Sí. Pero, y se juntaba esto que llamo yo eh, buscar a Dios, que es, aunque estés muy mal, dentro de ti, si hay algo que te dice, oye, ya sé que todo va mal, Pepita, como te llames, ya sé que todo va mal y que todo te ha dado la espalda, pero ¿qué tal si hoy buscas un fragmento de la Biblia? ¿Qué tal que te va a ayudar? Y quieras que no sé qué te ayudaba en ciertos casos, pero una vez en la que me rendí del todo, dije, no. Dije, mira, Dios, tú sabes que yo creo en ti, pero sabes que me falta fe, yo no tengo garantías, yo no sé, no veo, no he visto tal y todo lo que veo, o todos los testimonios me suenan raros, o me suenan incoherentes, o los veo muy, no sé, como falsos o lo que sea, no sé cómo decirlo. Había incerteza, había duda, había poca credibilidad en lo que yo veía, es lo que quiero decir. Ajá. Entonces, en una de estas que tuve mucha rabia, no sé por qué, pero ese día recé por primera vez de corazón pidiendo ayuda. Y no fue un rezo largo, no me interpretéis mal, ni penséis No. que yo soy, que me sé porque cuando se reza uno tiene que rezar de corazón, no tiene que rezar de palabrería, ni saber muchas palabras Claro. eh, complejas, nada de eso. Entonces, aquella vez yo creo que fue la primera vez que pedí ayuda, a decir, mira, Dios, eh, aparécete, o sea, no aparecete, ni mucho menos no hagáis eso, no pidáis a Dios, no obliguéis, porque Dios no es una máquina expendedora de regalos, es Claro. tu padre, hablarle como si fuese tu padre, obviamente, pero dije, mira, Dios, tú haz lo que tengas que hacer para que yo tenga que creer. Eso fue lo que yo le pedí. Y yo sé que lo harás de alguna forma, porque previamente a estas experiencias yo obviamente he tenido mucha suerte en la vida en muchos aspectos, gracias a Dios, y muchos fueron muy fortuitos. O sea que cuando digo que tenía creencia sin tener fe, tenía creencia por algo, o sea, no porque sí, sino tenía creencia porque en mi vida en muchas ocasiones he tenido mucha Ok, suerte o ok, milagros o como quieras Mario, llamarlo. Mario, vamos a la segunda Ujú. parte, hago una pausa aquí, vamos a la segunda parte, ¿ok? Ok.